Bueno, dando las 12, vamos a iniciar con esta temática. Buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Zoe Maldonado y les doy bienvenida a esta temática que, como el título lo indica, vamos a estar checando el uso de Google Forms en Google actividades académicas. ¿Todos se escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Les agradezco mucho que Sí, nos muy bien. les agradezco mucho que nos acompañen. A continuación les voy a dar unas recomendaciones y los temas que vamos a estar viendo durante este tiempo. Ok. Las recomendaciones. La primera es: en caso de no escuchar bien o de que exista algún retraso, por favor salgan de la reunión e ingresen nuevamente. Si esto no funciona, les recomendamos cerrar otras aplicaciones que utilicen Internet. La duración aproximada de esta temática va a ser de 50 minutos. Y al finalizar se contestarán durante 10 o 15 minutos aquellas preguntas expresadas con mayor frecuencia. La recomendación principal es mantener su cámara y micrófono cerrados para evitar que haya interferencia y que se encimen los audios, por favor. Ok. Todas las preguntas deben realizarse dentro del chat, y para que sean fácil identificarlas, les solicito por favor que las escriban en mayúsculas. Si se ven preguntas muy técnicas cuando estemos viendo el ejemplo práctico, se podrán responder en el momento, pero si no, por favor tengan paciencia y al final las trataremos de contestar la mayoría de las preguntas. Esta sesión está siendo actualmente grabada y el video estará disponible en nuestro canal de YouTube, JetFesk, en un par de días. ¿Ok? Bueno, el contenido que vamos a estar revisando hoy, el primero es una introducción muy general de qué es Google Forms. También vamos a ver qué es Google Forms como instrumento de evaluación en Classroom. Veremos muy brevemente los tipos de preguntas en forma teórica y al final vamos a ver un ejemplo práctico donde vamos a ver cada uno de los tipos de pregunta a más profundidad. ¿Ok? Bueno. Para iniciar, ¿qué es Google Forms? Google Forms es una aplicación de la Google Suite que fue diseñada para crear encuestas y formularios. Gracias a su tecnología, permite recolectar información e interpretarla rápidamente. Es muy sencilla de usar y muy flexible, aparte de que es responsiva automáticamente, lo que significa que podemos acceder a los formularios en nuestro teléfono. Ofrece distintos tipos de preguntas y varias opciones de configuración. Es por todo esto que esta aplicación es considerada como muy viable para ser usada como instrumento de evaluación en Google Classroom. Como instrumento, esta aplicación permite una evaluación automática, lo que significa que un formulario normal se puede convertir en un cuestionario. La diferencia entre un formulario y un cuestionario es que el cuestionario se le puede establecer una rúbrica, más bien una escala de evaluación, y se pueden asignar puntuaciones y claves de respuesta a las preguntas, lo que permite que el alumno o el usuario obtenga una retroalimentación automática e inmediata. A su vez, en cada reactivo se pueden colocar retroalimentaciones para las preguntas que son correctas e incorrectas. Esto, como lo mencioné anteriormente, le da al alumno una retroalimentación inmediata. Y sí. Otra ventaja de esta aplicación es que, si usted así lo decide, puede revisar de manera manual cada uno de los reactivos, lo que significa que el alumno obtiene una retroalimentación personalizada.
Por ejemplo, es adelantándonos un poquito al tema, pero si ustedes colocan algún examen abierto con preguntas abiertas, ustedes tendrían que revisar manualmente cada una de las preguntas y ahí mismo ponerle al alumno, ok, esta pregunta te faltó expandir en este tema. Por favor, hazlo nuevamente, ¿no? En Google Forms se pueden configurar diferentes tipos de exámenes de acuerdo a las necesidades. Hay exámenes, cuestionarios y actividades de evaluación. La diferencia entre estos tres tipos de evaluaciones es que los exámenes comúnmente son mucho más extensos, llegan a cubrir una unidad o dos. Los cuestionarios son más reducidos y solo tocan temas de las unidades. Y las actividades de autoevaluación no tienen ninguna puntuación porque solo queremos comprobar el conocimiento que tiene el alumno y que ellos mismos chequen qué tan bien van en su conocimiento y en su aprendizaje. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Todos vamos bien? Por favor, coméntenlo en el chat. Bueno, en Google Classroom, como les comentaba, hay varios tipos de preguntas. Y estos tipos de preguntas se pueden clasificar en dos grandes categorías. Las abiertas, que son aquellas en el que el alumno tiene que ingresar algún texto. Y estas se pueden dividir entre respuestas cortas y respuestas de párrafo. Y la segunda categoría son opciones de respuesta, donde hay una respuesta correcta y dos o más distractores. Estos tipos de preguntas los vamos a checar ahorita en un ejercicio práctico. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es el ejemplo práctico. Esto considerando que la mayoría de ustedes ya está usando Google Classroom, entonces nos vamos a saltar toda la parte de la configuración. Voy a entrar a mis clases y yo ya configuré con anterioridad una clase prueba. Entonces entro ahí y para crear una tarea con cuestionario, que sería un cuestionario o un examen o un trabajo de autoevaluación, me voy a trabajo en clase, crear, tarea con cuestionario. Voy a colocar examen de conocimientos generales, las instrucciones. Y contesta. Esto, cuando yo creo una tarea de cuestionario, me genera automáticamente un cuestionario en blanco, que dice aquí Blank Quiz, o en español cuestionario en blanco. Para editarlo, yo solamente le doy clic y me va a enviar a la parte de los cuestionarios de Google Forms. Y a partir de aquí voy a empezar a configurar. Entonces, vamos a ver los tipos de preguntas. El primero que vamos a ver es respuesta corta, que cae en la categoría de respuestas abiertas. Entonces, respuesta breve. La configuración, la pregunta es, ¿en qué año cayó el muro de Berlín? Y para agregar una clave de respuesta, voy a eliminar la validación porque no quiero que me limite a los números. Le doy a eliminar, clave de respuesta, y la respuesta correcta sería 1989. Entonces, cualquier otra respuesta que no sea 1989 la va a marcar como incorrecta. Y a esta pregunta le voy a dar 10 puntos. Como vamos a crear un cuestionario de 10 preguntas, cada una va a valer 10 puntos. Entonces le doy finalizado y aquí está mi respuesta breve y la respuesta correcta. Siempre es recomendable poner todas las preguntas como obligatorias. Entonces la siguiente pregunta que vamos a ingresar es otra pregunta de respuesta breve, pero que pueda tener dos tipos de respuesta que se puedan ingresar. Entonces agrego respuesta breve. La pregunta es, ¿cuántos corazones tiene un pulpo? La voy a poner como obligatoria, voy a quitar la verificación de texto y en la clave de respuesta le voy a poner que puede decir 3 como respuesta correcta en número o 3 con letra. Cualquiera de estas dos va a ser considerada como correcta. También le podemos poner 3 con mayúscula
o 3. Entonces le voy a marcar esta casilla que es marcar todas las demás respuestas como incorrectas. Nuevamente le doy 10 puntos y le doy finalizar. Aquí nos aparece que estas 4 respuestas son las únicas que va a permitir esta pregunta. La siguiente pregunta que vamos a hacer es una respuesta de párrafo. Estas respuestas de párrafo son más largas en extensión y normalmente se usan en exámenes abiertos para preguntas de justifica esto, desarrolla el tema, etc. Entonces la primera pregunta que voy a poner la voy a reforzar con un gráfico. Entonces la pregunta es, después de haber analizado el diagrama siguiente, justifica en un párrafo sus deficiencias. El gráfico que voy a colocar para reforzar lo voy a insertar usando este botón al lado derecho de la pregunta. Insertar imagen y voy a insertar el diagrama que preparé con anterioridad. Entonces me va a mostrar este diagrama, texto de respuesta largo. Lo único que yo puedo hacer como para controlar un poco esta parte es agregar una validación de respuestas. Puedo agregar que tenga un mínimo de caracteres o un máximo de caracteres. Hay que recordar que los caracteres son cada letra que forma una palabra, no las palabras en total. Entonces le voy a poner un tamaño mínimo de caracteres de 500. Y si llega a enviar menos de 500, le voy a poner que envíe un texto de error personalizado que diga, por favor desarrolla tu respuesta en al menos 500 caracteres. La voy a poner como obligatoria y aquí como tal la clave de respuesta no la va a permitir calificar de manera automática porque necesita una revisión manual del profesor. Entonces lo único que voy a hacer es dejarle saber al alumno que tengo que revisar esta de manera manual. Entonces me voy a clave de respuesta, también le voy a dar 10 puntos y le voy a agregar un comentario. Alumno, gracias por contestar esta pregunta. Revisaré tu respuesta. Y enviaré tu retroalimentación en breve. Gracias. Guárdalo. Y esto es lo único el que va a mostrar el alumno ya que haya enviado su formulario. Ok, con esto ya checamos las preguntas de opción, las preguntas abiertas. Estas son, como les había mencionado con anterioridad, las que requieren que el alumno ingrese a alguna clase de texto. Pueden tener alguna validación o pueden ser abiertas como en párrafo. ¿Okay? El siguiente tipo de pregunta que vamos a ver es opción múltiple que también tenga un refuerzo gráfico. Entonces, agregar pregunta, opción múltiple, y la pregunta es, ¿quién pintó la última cena? Para que los alumnos recuerden, voy a agregar una imagen. Igual como lo hicimos en la pregunta anterior, insertar imagen, explorar y cargo la imagen. Al cargar la imagen se muestra aquí y voy a colocar mis opciones múltiples. La primera es Rafael Sanzio, la segunda es Leonardo da Vinci, la tercera es Caravaggio, la cuarta es Miguel Ángel y la quinta, el Bosco. Ahora marco mi pregunta como obligatoria. Marco la pregunta como obligatoria, me voy a clave de respuesta y selecciono la respuesta correcta. Aquí le voy a poner 10 puntos. Aquí lo que les puedo mostrar es que ustedes pueden colocar una retroalimentación en cada una de las preguntas y eso se hace en esta parte, agregar comentarios a la respuesta. A cualquier respuesta incorrecta usted le puede comentar. Por favor, revise el tema 1. Nuevamente, la respuesta seleccionada es incorrecta. Y el autor es
Leonardo da Vinci. Igual pueden agregar aquí un documento que ustedes tengan en su Drive, solo obtienen la liga para compartir, o incluso pueden agregar un video. Lo siguiente es, en respuestas correctas le ponemos, por ejemplo, excelente, y se guarda. Entonces estos son los comentarios que el alumno va a obtener, ya sea dando la respuesta correcta o incorrecta. Con esto 10 puntos, finalizado, y ya tenemos una opción múltiple reforzando con un gráfico. El siguiente tipo de pregunta que vamos a hacer va a ser igualmente opción múltiple, pero esta vez que cada respuesta posible tenga una imagen. Se me olvidaba mencionarles, en este caso de tipos de preguntas que tengan varios distractores o varias opciones de respuesta, para que el orden de respuestas no sea el mismo para cada alumno, se puede configurar para que se muestre de forma aleatoria. Lo que hacemos ahí es, en la parte inferior de la ventana de la pregunta, aparecen 3 puntos después de obligatoria. Le damos clic a esos 3 puntos y le damos ordenar las opciones aleatoriamente. Esto va a permitir que cada que un alumno abra estas respuestas se pongan en un orden diferente. Entonces, eso facilita o beneficia a que no haya tanto intento de copia. Ahora, vamos a insertar una nueva pregunta, igualmente opción múltiple. La pregunta que voy a colocar es, ¿qué animal mata más mosquitos al año? Las respuestas son mosquito, tiburón, mantarraya y oso pardo. Ahora, para las imágenes, esto puede funcionar mucho para preguntas que sean, por ejemplo, matemáticas. Ustedes pueden generar los gráficos de las fórmulas y colocar 3 incorrectos y 1 correcto. La forma de hacer esto es, al final de cada reactivo aparece el icono de añadir imagen. Entonces le damos clic ahí, explorar, e inserto la imagen que deseo. Y así con cada uno de los reactivos. Ok, entonces vamos a marcarla como obligatoria. También quiero que las opciones sean ordenadas aleatoriamente y vamos a la clave de respuesta. Aquí la respuesta correcta sería mosquito y le voy a dar 10 puntos a esta pregunta. Si se dan cuenta, en la parte superior actualiza automáticamente el total de puntos del examen. Le damos finalizado. Y la siguiente pregunta de opción múltiple que vamos a revisar es la lista desplegable. La lista desplegable es muy parecida a la opción múltiple. La diferencia es que para no saturar la pantalla y en preguntas que tengan muchísimas opciones múltiples, se recomienda esta opción. Entonces vamos a agregar pregunta y en vez de opción múltiple, casilla desplegable. Mi pregunta es, ¿cuántos dientes tiene una persona adulta? Puedo irme desde 26, 27, 28, 29, 30 y así sucesivamente. Como vemos, aquí tenemos 11 opciones. Si la pusiéramos una por uno, como en este caso, saturaría mucho la pantalla y extendería la pregunta. Pero en una lista desplegable, solo el alumno le da clic y se va a desplegar la lista de opciones que puede seleccionar. Entonces le damos igualmente obligatoria, ordenar las opciones aleatoriamente y vamos a la clave de respuesta. La respuesta correcta es que una persona adulta tiene 32 dientes. Le damos 10 puntos. Y por ejemplo, agregar comentario. Respuesta incorrecta. El adulto promedio, si no ha perdido tiene 32 dientes. Respuestas correctas.
Perfecto. Y aquí, por ejemplo, voy a ingresar un video. Dientes humanos adulto. Selecciono este, se ingresa y lo guardo. Ok, entonces si yo me equivoco en esta respuesta, automáticamente me va a mandar esta retroalimentación y este video para revisarlo. El siguiente tipo de pregunta que vamos a ver son los de casillas de verificación. Las casillas de verificación son aquellas que tienen más de una respuesta correcta y si se le agrega una clave de respuesta, significa que tiene que seleccionar todas las respuestas correctas para que se contabilice. No se le pueden dar 2 puntos solo por seleccionar una. Entonces vamos a casillas de verificación y la pregunta es: ¿dónde cayeron las primeras bombas atómicas? Entonces tengo mis reactivos: Nagasaki, Osaka, Hiroshima, Nagoya y Sapporo. Aquí me voy obligatorias, ordenarlas aleatoriamente, clave de respuesta. La clave de respuesta va a ser que es Nagasaki y Hiroshima. Y a cada una, y a esta pregunta le voy a dar igualmente 10 puntos. Si por ejemplo el alumno selecciona solamente Nagasaki y no Hiroshima, se va a contar como incorrecta, porque la pregunta también claramente dice ¿dónde cayeron las primeras bombas atómicas? Ok, entonces le damos finalizado y aquí tenemos casillas de verificación. Ahora vamos a ir a una pregunta de casillas de verificación, pero colocando imágenes en las respuestas. Entonces voy igualmente, casillas de verificación. Mi pregunta es, ¿cuáles son los colores primarios? Y en cada una de las opciones voy a agregar una imagen. Y el último reactivo. Entonces con esto igualmente me voy obligatoria, que se muestran de forma aleatoria, y voy a la clave de respuesta. Los colores primarios son amarillo, azul y rojo. El alumno va a tener que marcar estos 3 colores para que la respuesta sea correcta. Okay, le vamos a dar 10 puntos y finalizado. Entonces ya tengo mi respuesta con imágenes. El siguiente tipo de pregunta que vamos a ver es la cuadrícula de opción múltiple. Estas cuadrículas son cuando se pregunta múltiples veces la misma pregunta y las respuestas pueden ir en el mismo rango. Me explico. Agregar pregunta y cuadrícula de opción múltiple. La pregunta es, ¿cuántas patas tienen los? Y aquí voy a insertar, entonces, ¿cuántas patas tienen los? La primera pregunta serían arañas, la segunda serían mantis religiosas, mariposas, escorpiones y abejas. Las columnas, el rango de datos que tendría serían de 2 en 2. 2 patas, 4 patas, 6 patas, 8 patas, 10 o más. Aquí voy a requerir una respuesta en cada fila, ordenar las filas aleatoriamente y se va a clave de respuesta. Las arañas tienen 8 patas, las mantis religiosas tienen 6, mariposas 6, escorpiones 6 y abejas 6. Y los puntos para que este reactivo valga 10 puntos le voy a dar 2 a cada uno.
finalizado. Entonces con esto vemos que el total de puntos hasta el momento es de 90. ¿Ok? Y por último, el último tipo de pregunta que vamos a ver es cuadrículas de casillas de verificación. Estas son en las que la mezcla de dos o más respuestas es la correcta. Y lo vamos a ver con un ejemplo de colores primarios. La pregunta es, ¿qué combinación de colores se requieren para obtener? Las preguntas serían naranja, verde y morado. Los colores serían rojo, azul y amarillo. Entonces requerir una respuesta en cada fila, igualmente ordenar las filas aleatoriamente y vamos a poner la clave de respuestas. Para hacer naranja se necesita rojo y amarillo, para hacer verde azul y amarillo y para hacer morado rojo y azul. Y a cada una le vamos a dar 3 puntos. En cuanto al puntaje, lo más exacto sería que cada una de estas preguntas valiera 3.3 puntos. Pero en Google Classroom no permite poner decimales en el puntaje. Entonces, para equilibrar esto, se lo van a poner 3 puntos aquí, pero le voy a dar un valor un poquito más pesado a otra pregunta. Por ejemplo, aquí clave de respuesta que valga 11 puntos. Entonces, con eso el total del examen es de 100 puntos. Y aquí están todos los reactivos más utilizados. Ahora, vamos a configurar el resto del formulario, pero antes vamos a dar una vista previa de cómo vería el alumno hasta este momento el formulario. Para esto, en la parte superior de la ventana, en el lado derecho, hay un botón con un ojito que dice vista previa. Le damos clic ahí y se nos va a mostrar en pantalla lo que vería el alumno. Aquí las preguntas están en orden, como nosotros las configuramos, pero las respuestas sí cambian. Por ejemplo, aquí recuerdo que mosquito era la primera opción y oso pardo era la última, entonces se comprueba que se cambió el orden. Igualmente aquí Leonardo da Vinci era el segundo y en este momento aparece en el último. Si actualizamos la página, se vuelve a cambiar el orden de las preguntas. Esto es por la opción de poner aleatoriamente, igualmente aquí con los dientes. Entonces podemos ver cómo los diferentes tipos de preguntas se muestran a los alumnos. ¿Ok? Pero nos falta más. Tenemos todavía que configurar más información, porque si el alumno envía esto, nosotros no vamos a saber qué alumno fue el que realizó estas respuestas, a pesar de que se enlace en Google Classroom. Entonces, lo recomendable aquí al inicio es agregar una sección, o más bien agregar preguntas aquí abajo. Entonces, agrego una pregunta, igual, respuesta breve, y colocamos nombre completo, que sea obligatorio y como son datos no le damos ninguna clase de puntaje. Y luego para saber más específicamente le podemos agregar número de cuenta. Número de cuenta, voy a eliminar la validación y que sea obligatoria. Ahora, si nosotros mandamos el formulario de esta forma, estas preguntas se pueden acomodar en un orden aleatorio después. Entonces, ¿cómo hacer que estas preguntas no se desacomoden dentro de este formulario? Lo que vamos a hacer es crear una sección para este texto, que es la que está aquí inicialmente, y otra para las preguntas. Entonces voy a agregar una sección y esa sección la voy a mover las preguntas. Entonces quiero que el nombre completo y el número de cuenta se muestren en el cuestionario de inicio. Entonces le vamos a poner examen general de conocimientos. Y aquí lo vamos a nombrar de una forma más resumida, examen general de conocimientos. Y aquí responde. La descripción podría ser: lee las siguientes preguntas con atención y responde.
Entonces aquí ya tenemos dos secciones, vamos a la previsualización y aquí esto es lo primero que va a ver el alumno. Si no ingresa sus datos no va a poder ingresar al cuestionario. Entonces, por ejemplo, siguiente. Y aquí se ven el resto de las preguntas. Ahora, estas preguntas se están mostrando en el orden en que nosotros las configuramos. ¿Cómo le hacemos para que estas preguntas se vean en forma aleatoria? Muy sencillo. Nos regresamos a la parte del formulario y en la parte donde estaba vista previa, al lado hay un engrane que dice configuración. Entonces le damos configuración y aquí es donde vamos a definir qué tipo de cuestionario y todas las opciones del cuestionario. Entonces queremos recopilar las direcciones de correo electrónico. Si vamos a dejar este formulario dentro de Google Classroom, esto no es necesario. Pero si ustedes van a compartir este formulario con alumnos que están afuera del aula, sí es recomendable que recopilen las cuentas de correo. Le voy a seleccionar que se limite a una respuesta para que si se equivocan y ven las respuestas correctas no pueden hacer otro intento. Entonces limitar a una respuesta. Las personas que respondan podrán editar después de enviar. Esto lo voy a dejar sin marcar. Si yo marco esta casilla, el alumno va a poder ver las respuestas incorrectas que él tuvo, checar la respuesta correcta y editarlo. Entonces esto afectaría la puntuación. Luego en presentación, aquí es donde le vamos a marcar orden de respuestas aleatorio. Con esto las preguntas dentro de cada sección va a cambiar su orden. Y mensaje de confirmación. Alumno, gracias por participar. Tu evaluación, tu calificación más bien, será actualizada después de una revisión. Este mensaje es lo último que va a ver el alumno después de enviar su formulario. Y luego en cuestionarios. ¿Convertir en cuestionario? Sí, porque ya le dimos clave de respuesta a cada una de las preguntas. Mostrar la calificación. Hay dos formas. Una puede ser inmediatamente después de cada entrega. Esto es en caso de que las respuestas únicamente sean de opción múltiple o de respuesta breve. Entonces ahí el alumno podría tener su calificación final en el momento, pero como este cuestionario incluye una pregunta de párrafo, yo la tengo que revisar, entonces le voy a poner luego, después de una revisión manual. Esto lo que va a hacer es activar la recopilación de correos para que yo le pueda notificar al alumno cada vez que estoy revisando sus tareas. Entonces activa la recopilación de correos y se va a agregar una casilla al inicio. Entonces, la persona que responda puede ver preguntas con respuestas incorrectas, respuestas correctas y puntuaciones. Si yo no quiero que el alumno vea cuánto vale cada una de mis preguntas, desmarco esta casilla. Y si tampoco quiero que vea las respuestas correctas, la desmarco. ¿Ok? Entonces le doy guardar y aquí se agregó la dirección de correo electrónico. Ahora, vamos a ver la vista previa del examen. Entonces, el alumno lo primero que entra es a ingresar su correo electrónico, el número de cuenta. Como vieron, se cambió el orden de las preguntas, pero como no separamos, por ejemplo, nombre completo en vez de poner nombre completo, si hubiéramos puesto nombres y apellidos, sí se hubiera cambiado un poco más la lógica. Entonces podría haber aparecido apellidos primero, número de cuentas y nombres después. Por eso es que dejamos nombre en un solo campo. Entonces ingresamos el nombre y el nombre completo. Esta solamente es una previsualización. Entonces le damos siguiente. Y aquí, como ven, las preguntas ya están en un orden completamente diferente y yo ya no puedo ver la puntuación de cada una de las preguntas. Ok, entonces después de todo esto vemos que el examen está correcto para ya compartirlo a los alumnos. Si gustan, también en el primer botón personalizar tema, ustedes pueden personalizar este tema. Google incluye muchos temas e imágenes que hacen un poquito más atractivo el diseño del formulario. Por ejemplo, yo quiero algunos libros.
trabajo y escuela. Y por ejemplo voy a poner este libro. Entonces eso es lo único que hace, es cambiar los colores y la presentación del formulario. Solamente eso. Ok, entonces yo ya tengo mi formulario, ya tengo los reactivos configurados y todo. ¿Qué hago después? Puedo simplemente cerrar esta ventana y me regreso a Google Classroom. Entonces aquí ya va a estar mi formulario. Si actualizamos la página, está en borrador, editar tareas, y aquí ya está mi examen general de conocimientos. Ahora, una de las preguntas más frecuentes es ¿cómo puedo limitar yo el tiempo del examen? Hay varios complementos sin costo para los formularios de Google, pero para no meternos mucho en este tema, una de las mejores formas sería haciéndolo directamente en Google Classroom. Lo que tendríamos que hacer es primero configurar una fecha de entrega. La fecha de entrega es el tiempo hasta que los alumnos tendrán para entregar este formulario. Entonces, la fecha sin límite, por ejemplo, pongamos 22 de mayo a las 15 horas. Le voy a poner 21 de mayo a las 15 horas. Le voy a poner que vale 100 puntos, clase prueba. Y ahora, ¿cómo voy a limitar el tiempo? Lo que voy a hacer aquí es programar. Y lo voy a programar para hoy a las 14:40. Ok, a las 14:40. Entonces, los alumnos solo tendrán 20 minutos para resolver este examen y le doy programar. Entonces, esto automáticamente se va a programar a las 2:40 del día de hoy. Hasta esta hora se va a mostrar en plataforma y el alumno solo tendrá hasta las 3 de la tarde para enviar su formulario. Igual lo pueden hacer, programarlo para las 12 del día y que el límite de entrega fuera a las 6 de la tarde. Es hacer exactamente lo mismo. Ahora, yo como el alumno, ¿cómo va a responder esto y cómo lo va a ver en plataforma y cómo lo vamos a revisar? Ok, para fines prácticos vamos a editar esta tarea y le voy a quitar la programación. Entonces le voy a dar a asignar para que inmediatamente, en cuanto yo presione este botón, este formulario esté disponible en la plataforma, en el Google Classroom. Entonces le doy a asignar, deseas asignar, y como les menciono, los alumnos verán la tarea en sus novedades inmediatamente. Entonces le doy a asignar. Y esto ya lo pueden ver mis alumnos y pueden ver que se publicó a las 14:31 del día de hoy, por lo cual solo van a tener media hora para entregar este formulario, porque es hasta las 3 de la tarde del día de hoy. Ok, aquí podemos ver la información. Vemos que solo tenemos un alumno y esa tarea ya está asignada a ese alumno. Ahora, yo como alumno, ¿cómo lo voy a responder y cómo lo voy a ver? Entonces me voy a mi perfil de alumno. Y aquí inmediatamente me llega la notificación, se ha actualizado el flujo de actividades. Entonces me voy a mostrar y se muestra que el profesor ya subió un examen. Voy a trabajo a clase, examen de conocimientos generales, me meto a ver tarea y aquí vienen las instrucciones. Entonces lo que yo como alumno voy a hacer es entrar directamente al formulario, voy a ingresar mis datos, mi nombre completo y mi número de cuenta. Siguiente. Y voy a responder las preguntas. Voy a ponerle 3, los colores primarios. Voy a seleccionar varias incorrectas y otras correctas. Opciones 6, 6, 6, 6, 8. Donde cayeron las primeras bombas, aquí solo voy a seleccionar una de las dos opciones correctas. Después de haber analizado, voy a utilizar un generador de texto.
Si fuera poquito texto, por ejemplo así, me mandaría el error. Entonces, coloco todo el párrafo. Combinación de colores, azul con rojo, verde azul con amarillo y naranja rojo con amarillo. ¿Cuántos dientes tiene una persona adulta? 32. Entonces, con esto, yo como alumno ya resolví mi examen, lo envío. Y dice: alumno, gracias por participar, tu calificación será actualizada después de una revisión. Se ha enviado la respuesta y la tarea se ha marcado como completada. Entonces, abrir la tarea, ya que de manera automática muestra que la tarea fue entregada. Ok, podría, ahora como profesor, ¿cómo voy a revisar esta tarea? Me regreso a mi perfil de profesor, estoy aquí en la clase, calificaciones, y aquí me va a aparecer que esta alumna ya entregó su tarea. La desventaja es que en Google no puedo revisar directamente su tarea. Lo que tengo que hacer es regresar al formulario, ya sea editarlo, o la forma de hacerlo sería entrar a clase, trabajo en clase y entro a la carpeta de la clase en Drive. Entonces, en esta carpeta de la clase, mi examen de conocimientos está aquí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo ver las respuestas yo? Como les decía, Google Forms tiene una interfaz muy amigable y es muy fácil obtener la información. Una forma es ver las respuestas directamente en el panel de respuestas de Google Forms y podemos ir pregunta por pregunta o de manera individual. Entonces, me va a aparecer en esta parte los alumnos que ya enviaron sus respuestas y aquí tengo que ir revisando cada una de las preguntas. Por ejemplo, aquí ya me llenó los datos, como no tiene ningún punto, no se guarda. Aquí metió la respuesta equivocada y está mal. Estas como son de respuesta ya revisada, pues se queda marcado, ¿no? Y por ejemplo aquí me gustó la respuesta, le voy a poner un 8. Entonces le doy guardar. Y ese 8 ya se guardó aquí. También le puedo agregar comentarios individuales y se va a editar esta retroalimentación. Luego reviso cada una de las preguntas. Aquí me va a aparecer la respuesta correcta, los dientes. Y como vieron, aquí solo selecciono una de las respuestas correctas, necesitaba que seleccionara las dos, pero si es bajo criterio yo le podría dar 5 puntos. Y esto se guarda, porque fue la mitad, pero eso ya es solamente de manera manual. Entonces aquí selecciono todas correctas y al final su calificación fue 72 de 100 puntos. Ahora, aquí yo puedo publicar directamente la puntuación y puede ser a todos los encuestados o únicamente a un alumno. Entonces le puedo poner felicidades, aprobaste. Esto se va a enviar a un correo electrónico y se va a mostrar en Google. Entonces aquí como ya le envié la tarea son 72 de 100 puntos y aquí yo la actualizo. Se guarda, devolver, felicidades, aprobaste, devolver. Y ya esta información le va a llegar al alumno. Otra forma en la que yo puedo revisar las respuestas es creando una hoja de Google Sheets y la ventaja es que Forms lo hace automáticamente por ustedes. Solo tienen que ir en la parte de respuestas, en la esquina superior izquierda, crear hoja de cálculo. Se crea una nueva hoja de cálculo y se va a guardar con el nombre del formulario y entre paréntesis respuestas. Entonces se le da a crear, se vincula la hoja y aquí aparecen las respuestas de mi alumno. Entonces las puedo revisar de esta forma o las puedo revisar aquí. También podrían ir pregunta por pregunta revisando cada una de las respuestas. Y aquí podrían agregar comentarios, checar la respuesta de quién es, etcétera, etcétera. Lo más recomendable es en esta parte individual porque se ve en general el alumno que contestó esta pregunta, este cuestionario. ¿Ok?
Y ahí sabemos que la alumna fue Zoe Maldonado, entonces aquí me voy a mi lista de alumnos, la selecciono, califico y envío. ¿Ok? Esa sería la forma más básica de manejar Google Forms en Google Classroom. Ahora vamos a ir a contestar la pregunta de cómo hago que se vea una pregunta por pantalla. Ahí lo que se tiene que hacer es crear secciones, como le hicimos aquí. Entonces, si quieren que aparezca una pregunta por ventana, se le agrega una sección. Y ya que tengo la sección 3 de 4, la puedo mover después a la sección 4. Bueno. Le doy en estos 3 puntitos, mover sección, y la voy a bajar, que se vaya hasta el final. Y lo siguiente sería arrastrar las preguntas que quiero que salgan en esa sección. El único problema es que si se muestra una pregunta por pantalla, el orden aleatorio no se va a aplicar, o sea, va a ser el mismo orden en el que actualicemos las secciones. ¿Ok? Entonces, con esto ya es como muy la forma más general. Podría ser recomendable hacerlo por secciones si no le importa que las preguntas no aparezcan de forma aleatoria. ¿Cómo hacer público el cuestionario? Aquí en Google Classroom ya automáticamente cuando se asigna la tarea ya está público para los alumnos. Pero este mismo formulario, independientemente de que esté en Google, usted lo puede compartir. En la barra superior hay varios botones y hay uno que dice enviar. En ese botón le damos clic y la puede enviar por correo electrónico a ciertos usuarios. Puede copiar la liga. Puede copiar una liga o incluso lo puede incrustar en un sitio web. Entonces con esto usted puede compartir la liga a aquellos... Pregunta Aide Cruz, ¿qué pasa si lo hago por secciones? Entonces no le aparece aleatoriamente las preguntas. No, efectivamente, si es por secciones y es una pregunta por sección, no se va a poner de forma aleatoria, se va a poner en el orden en el que usted configuró las secciones. Entonces, esta sería como la forma más básica de configurar un formulario. Nos vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, escríbanlas en el chat en mayúscula. Y ahorita las contestamos. Ok. ¿Cómo puedo hacer que los alumnos no regresen a las preguntas ya contestadas? Eso me parece que es imposible una vez que están adentro del... No se puede aleatorizar el orden de la sección. Por supuesto, preguntan, ¿se puede repetir lo del tiempo de entrega y fecha? Sí, lo que se hace para limitar el tiempo, por ejemplo, aquí como esta tarea ya está asignada, yo no la puedo volver a programar. Entonces le doy crear tarea con cuestionario. Yo ya tengo un cuestionario con anterioridad. Si ustedes ya tienen cuestionarios configurados en Forms, los pueden subir aquí. Entonces yo voy a agregar un formulario que ya tenía en mi Google Drive. Se llamaba primer examen parcial. Y para configurar la hora sería en esta sección. Le doy aquí, primero entrego fecha y hora límites. Por ejemplo, que fuera el lunes 25 de mayo a las 20 horas. Esa es la fecha límite en la que el alumno va a poder subir la tarea. Para que solo tenga una hora de tiempo para contestar el examen,
Lo que voy a hacer aquí, en vez de directamente asignar, me voy al triangulito que está en la parte derecha y le doy programar. Esto de programar significa que cuando en la fecha que yo asigne, se va a mostrar esta tarea, antes no. Entonces le voy a poner que quiero que este examen se muestre el 25 de mayo a las 18 horas, lo que significa que los alumnos van a poder ver este examen después de las 6 de la tarde y van a poder enviar tareas hasta las 8 de la noche del 25 de mayo. Entonces le doy programar. Y aquí aparece programado para el 25 de mayo a las 18 horas. Esta es como la forma más sencilla de más o menos limitar el tiempo que tiene el alumno para contestar el examen. Si no, como lo comentó con anterioridad un profesor, hay complementos que pueden ayudar a los formularios. Ok, voy con la siguiente pregunta. Las imágenes requieren alguna especificación, solo que sean PNG o JPG. Y que no sean muy pesadas, porque no... Sí, que no sean muy pesadas, pero que sí se puedan leer bien la información, sobre todo en esas fórmulas matemáticas. La siguiente pregunta. Si tengo dos grupos de una misma materia, ¿cómo puedo copiar el cuestionario al otro grupo? Tiene que copiar el formulario. Entonces lo que hace ahí es, por ejemplo, yo aquí estoy en mi Drive, le doy clic secundario y le doy crear una copia. Entonces con eso se crea una copia, se está generando la copia y aquí me aparece. Entonces aquí copia de exámenes, conocimientos generales, le puede poner examen, conocimientos generales, grupo 9115. Y las respuestas, esta copia no va a tener una respuesta todavía. Entonces se va a crear una hoja de cálculo con el nuevo nombre y van a ser las mismas preguntas. Cabe mencionar que si usted modifica el formulario original después de crear esta copia no se va a actualizar con el otro formulario, tiene que hacer los cambios directamente aquí. Ok, espero que eso haya resuelto la duda. Okay, ¿podría indicarme dónde inicio los cuestionarios si ya tengo algunas clases en Classroom? Sí, en el trabajo en clase, cuando está usted en el aula, le da trabajo en clase, crear y tarea con cuestionario. Eso automáticamente le va a crear un formulario de Google y ese es el que usted puede editar dentro de Classroom. Si ya tiene formularios en su Drive, lo que tiene que hacer es quitar este formulario, agregar Google Drive y selecciona el cuestionario que usted ya tenga creado en su Drive. Lo agrega y lo configura. Ok. Siguiente pregunta. Las tareas con retardo, cuando se pasa de las 8 de la noche y quieren enviar el examen, no van a poder. Si le pone fecha de entrega. Por ejemplo, si yo le pongo 25 de mayo a las 18 horas y el alumno trata de subir una tarea a las 18:30, a las 6:30 no la va a poder subir porque Google Classroom bloquea eso. Una última pregunta. El profesor Guillermo pregunta, si no tengo una clase creada en Classroom pero diseño en Forms, ¿el link lo puede publicar y enviar por WhatsApp? Sí. Como comentaba con anterioridad, un formulario en la parte superior cuando lo está configurando, en la parte superior derecha hay varios botones. Hay uno que dice enviar. Aquí lo puede enviar ya sea por correo electrónico a las direcciones de correo de sus alumnos o por un link que aquí dice vincular. Lo recomendable es abreviar la URL. Entonces esta liga usted la copia y la pone en el grupo de WhatsApp. Solo que aquí lo que va a pasar es que cualquier alumno va a poder ingresar y no va a poder limitar el tiempo en el que lo envíen, a menos que use un complemento. ¿Ok? Bueno, con eso me despido. Les agradezco nuevamente mucho su presencia. De todas maneras, les haremos llegar información al correo. Por eso les solicitamos que el registro para las siguientes sesiones es en el mismo formulario. Ingresen sus mismos datos, solo que seleccionen el tema al que se van a unir en la última sección.
Miren, si se quieren registrar a más de una sesión, nada más ingresen sus datos nuevamente y aquí seleccionen la otra temática a la que van a ingresar. Ok. Les dejo también información de las siguientes sesiones que vamos a tener desde el viernes y el lunes y el martes de la próxima semana. Se los dejo aquí para que si gustan guardar la información, aquí está. Ok, hasta luego, buen día.